Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí en la oficina de The Cruz Law Office y le damos la bienvenida al abogado Narciso Cruz, quien nos va a explicar qué es lo que está pasando aquí, Narciso, que tenemos tantos perritos con nosotros. Bueno, Laura, hoy en día tenemos 3 perritos con nosotros, mascotas de The Cruz Law Office. Laura, tuvimos un fin de semana muy fuerte y obviamente eso nos afectó a todo el mundo, especialmente a la comunidad latina aquí, porque esto fue un ataque contra la comunidad latina. Pero yo siempre digo que eso no debe de ser nuestra realidad, no debe de ser algo que nosotros ponemos al fondo de nuestra cabeza, porque esto es nuestro país, es un país que nos invita y pues nos abre las puertas para oportunidades. Y con eso es por eso que invité a todos nuestros amigos ¿De 4 patas? Claro que sí, para darnos un poco de alegría el día de hoy. Así es, vamos a comenzar entonces, no se desconecten, vamos allí a un breve intro y luego venimos cargados de noticias que son bien importantes que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Bueno, Narciso, entonces ahorita sí ya vamos a comenzar, ya nos dejaron un par de perritos, nos dejaron solo con Bacon, pero ahorita sí vamos a entrar en materia de noticias de inmigración y vamos a empezar con algo bastante negativo que ocurre el día de ayer, el día miércoles, en unas plantas procesadoras de alimentos en el área de Mississippi. Narciso, se da allí una redada donde aproximadamente casi 700 personas fueron arrestadas. Se dice que esta es una de las redadas más grandes que se ha llevado en un solo estado en la historia de los Estados Unidos. Es una redada bastante grande donde hubo centenares de agentes de ICE que llegaron fuertemente armados y pues lamentablemente las imágenes son devastadoras. Y Narciso, pues ¿qué nos puedes decir tú al respecto de este tipo de redadas y este tipo de operaciones? Bueno, ya sabes, Laura, que obviamente tenemos leyes aquí en este país y debemos enforzar esas leyes, pero algunas veces cosas realmente no tienen lógica. Lo que quiero decir aquí es que algunas veces tenemos ciertas leyes que debemos enforzar, pero también los enforzamos o tenemos esas leyes porque existe un problema. Yo no entiendo realmente por qué pues suceden estas cosas que tenemos que enredar a ciertas gentes. No sé si acaso están molestando a un gran público o realmente son criminales. Me imagino que la respuesta es no. Es absolutamente no. Esto es algo muy fuerte que le pega a la comunidad, especialmente en esta ciudad muy pequeña. Laura, lo que yo sé es que una vez que anunciaron una redada y detuvieron a 100 gente más que nada en una factoría de carnicería. 100 gentes detuvieron. El próximo día, después de esa redada, 500 niños no fueron a su escuela. Ese es el impacto de tener una redada de 100 gentes. Y ahorita estamos hablando de casi 700 personas, Narciso, ¿te imaginas? Es como un efecto dominó, ¿no? O sea, como... Claro que sí. Y no estamos hablando nada más de gente que está trabajando pues ilegal, pero también de sus familias, de sus hijos que son ciudadanos, que son menores de edades. Y no estamos hablando de una redada de un grupo de criminales o un grupo de gente que está pues haciendo una maldad, una extorsión, o está en un grupo criminal, una banda criminal. Estamos hablando de gente que realmente nada más está tratando de ganarse la vida. De sobrevivir, claro, trabajando. Correcto. Y ganándose el dinero honradamente, ¿no? Pero eso es algo muy pesado para que nosotros podamos entender. Realmente es algo fuerte que le pegó a esta comunidad y pues ojalá que pues ellos tengan el apoyo de abogados o gente quien los pueda ayudar en este tema. Narciso, ya que mencionamos este tipo de redadas, de pronto rápidamente le podrías dar como unos tips o unos puntos que tiene que tener en cuenta la gente en el momento en el que se están enfrentando a una redada con agentes de ICE, sea en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que debe hacer la persona y qué es lo que no debe hacer durante este tipo de operativos? Lo principal que debe de hacer la persona es absolutamente no
correr. ¿Por qué? Porque si acaso corres, una persona puede ser muy problemático. Ellos también tienen el derecho de mantenerse en silencio y no contestar preguntas sin la presencia de su abogado. Obviamente esos son los consejos normalmente y generalmente que yo puedo dar pues a todo el mundo, y obviamente cada persona me imagino tiene una vida diferente, un caso diferente que quizás se va a desarrollar diferentemente. Bueno, Narciso, y hay otras noticias también que se están dando también en temas de inmigración, y esta tiene que ver ya con otro tema, que es el tema de la visa U, que Narciso nos va a explicar un poco más a detalle el tema de la visa U, porque hay personas que no conocen sobre este beneficio migratorio, pero ahorita hay una noticia que tiene que ver con ICE, que está revisando la totalidad de las circunstancias del programa de la visa U a la hora pues de garantizar una... ¿cómo se dice? Un state of deportation, que es como la posibilidad de pausar temporalmente una deportación. Entonces, ahí se está revisando esto. ¿Será que esto puede afectar a las personas que están esperando ahorita por la visa U, o qué va a pasar allí si ahí se está mirando el programa ahorita? Claro, vamos a ver de ese tema. Bueno, Laura, voy a empezar para pues ponernos en contexto de qué estamos hablando. Una visa U es un alivio migratorio, es un alivio humanitario para ciertas gentes que fueron víctimas de ciertos crímenes calificados, por ejemplo, la violencia doméstica, que los agredieron y fue a un nivel tipo felonía, o un tipo de crimen contra la persona, un secuestro, atento secuestro, quizás un tema que fue muy grave, pero esta ley aplica para víctimas de crímenes calificados adentro de los Estados Unidos o que están relacionados a la ley de los Estados Unidos. La persona normalmente debe de tener 4 cosas. Número 1, ser un víctima de un crimen calificado. Número 2, ayudar a la policía a traer al delincuente, más que nada el acusado, la justicia. Número 3, enseñar que sufrieron como víctimas de este crimen calificado. Y número 4, en ningún momento negarse en ayudar a la policía, los investigadores, el fiscal o a la corte en trayendo cargos criminales contra el delincuente, el acusado, siempre y cuando lo citaron para tener esa ayuda o les pidieron por esa ayuda. Lo que está pasando ahorita es que están revisando esto. Una persona que tiene este tipo de alivio lo mete con una oficina administrativa de USCIS por sus siglas en inglés, y esto es afuera de la Corte de Inmigración, afuera de un proceso de cortes de deportación. Y entonces, Laura, yo algunas veces tengo gente que lo único que ellos van a calificar adentro de la Corte de Inmigración es pelear un caso de asilo, pero también sale que ellos fueron víctimas de un crimen y yo puedo meter una visa U para ellos, pero lamentablemente el juez no tiene jurisdicción o poder de decirle, pues separar las cortes de deportación por el hecho que una persona está metiendo su visa U para tener este beneficio. Lo que brinda la visa U, el beneficio de la visa U, es un estatus no inmigrante por 4 años. Después de 3 años con ese beneficio, una persona puede aplicar para la residencia, para ser residente permanente de los Estados Unidos. La visa U es el único alivio que viene con ciertos perdones que pueden más que nada calificar a una persona que normalmente quizás no pueda calificar para ciertos otros alivios. Por ejemplo, si acaso una persona tiene antecedentes penales, estos perdones pueden perdonar los antecedentes penales o los antecedentes de inmigración, deportaciones o más que nada castigos que una persona quizás acumuló por entrar por la aduana, la línea, con documentos falsos, etcétera, etcétera. Aquí lo que está pasando, Laura, es que todo el mundo ya sabe que metiendo una visa U no le da ningún beneficio a la persona quien está aplicando para este beneficio, porque nada más es una aplicación que se sometió y todavía no te han dicho que vas a agarrar el premio de la visa U. Tienes un tiempo de espera de varios años, ¿no? Mientras lo que pasa aquí es que nada más hay 10,000 visas U cada año. Y entonces si una persona mete una visa ahorita, una visa U ahorita, normalmente va a demorar 4 a 5 años para que la oficina de USCIS haga una decisión. Sí, porque 10,000 por año, y teniendo en cuenta que se hablan de cifras de aproximadamente 234,000 personas que han sido víctimas de crímenes violentos en Estados Unidos que están esperando por una visa U. Claro, y lo que está pasando aquí es que muchas de esta gente
que aplica para la visa U, lamentablemente también está en un proceso de deportación. Quizás tenga cortes de inmigración que están pendientes, o quizás sus casos de inmigración ya se completaron y lamentablemente quedaron con una orden de deportación. Quizás están yendo por el trámite de apelaciones, o quizás ellos completamente fueron por todas las vías de apelaciones y ya no hay más apelaciones para meter la orden de deportaciones final. Normalmente lo que hace una persona, un abogado, si acaso tiene un tipo de caso como este, es que mete un amparo, es un stay of removal con la agencia de ICE, la agencia que enforza las leyes de inmigración adentro de este país. Le pida al servicio de inmigración que por favor no deporte a su cliente por el hecho... se pide como que suspender la deportación, ¿no? Que lo ponga en pausa, que le ponga, pues, lo congele por momento mientras la petición de la visa U está pendiente y no sabemos si nuestro cliente lo va a agarrar o no lo va a agarrar. Lo que está pasando ahorita es que el Servicio de Inmigración está anunciando que ellos van a ver las guías de la visa U acerca de estos amparos que gente mete. En otras palabras, normalmente, Laura, si alguien te está pidiendo, por ejemplo, un hermano y no tienes estatus legal, obviamente eso no es un amparo contra una deportación, pero con el tema de la visa U consideramos más a la gente. ¿Por qué? Porque son víctimas de un crimen. Claro. Y nosotros como un país debemos de cuidar a esos víctimas, no los queremos poner en peligro. Número uno, fueron víctimas, son seres humanos, y número dos, ayudaron a una oficina policíatica para traer cargos criminales contra la persona que supuestamente hizo este crimen, cometió el crimen. Entonces aquí en este caso, nosotros como un país queremos proteger a ciertas gentes en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo lo que dice el Servicio de Inmigración, la agencia de ICE, es que va a ver cómo va a enforzar estas leyes. Ahorita ellos están considerando ciertos cambios relacionados a gente que tiene antecedentes penales, la fuerza de un caso de la visa U, para ver si acaso van a dar y van a respetar el amparo que una persona pide, y también van a ver pues otras avenidas si acaso la persona realmente tiene un caso que merece la visa U, y qué grave fueron estos tipos de antecedentes penales, si fueron relacionados a la persona siendo víctima de un crimen. Los antecedentes penales quizás puede ser como, no sé, una persona que fue secuestrada y tuvo que cometer un robo durante su secuestro y tuvo un antecedente penal relacionado a ese robo. Pues son ejemplos, pero lo que va a decir y lo que está anunciando el Servicio de Inmigración es que va a haber estos temas aquí. Bueno, esperemos entonces que ICE de pronto no le meta mano a ese tema de la visa U y lo vuelva más complicado. Las personas que se están conectando a esta hora con nosotros, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California. Aquí en pantalla aparece el número de teléfono de la oficina, que es el 619-717-2233. Para los que siempre están preguntando cómo se pueden contactar con el abogado Narciso Cruz, lo pueden hacer llamando a ese teléfono para que agenden una consulta, ya sea en persona, viniendo a alguna de las oficinas que tenemos aquí en el sur de California. Tenemos una en San Diego y una nueva en San Marcos, que también por allí les vamos a estar mostrando la dirección para que sepan a dónde dirigirse. Y en caso de que ustedes no estén cerca en el área, no se preocupen, que tenemos la asesoría a distancia por medio de teléfono o videollamada. Este servicio sí tiene un valor, así que llamen a ese número de teléfono. Allí les dan las indicaciones de cuál es el precio, cómo pagarlo, cómo acceder a él, y pueden hablar con el abogado Narciso Cruz sin importar su ubicación geográfica, sea que esté dentro o fuera de los Estados Unidos. Y vamos a continuar hablando de noticias. Al final, en la parte última del segmento, vamos a estar respondiendo preguntas de inmigración, así para que estén muy conectados por allí enviando sus preguntas, porque se las vamos a hacer llegar aquí al abogado Narciso Cruz para que las responda. Y hay otra noticia que tiene que ver con el TPS para las personas que están amparadas con protección temporal. El TPS ahorita parece ser que las personas que lo tienen van a tener la posibilidad de recibir la Green Card. Eso es una muy buena noticia, luego de tantas noticias negativas.
Narciso, ¿qué va a pasar con el TPS? ¿Esas personas van a poder ajustar estatus o qué es lo que ocurre allí? Depende, todo depende a dónde vive esa persona. Okay. Eso es las noticias. Entonces, Laura, voy a decir que el Servicio de Inmigración, el UCIS, ellos anunciaron que iban a implementar una nueva guía acerca de sus propios mandados. Ellos van a respetar las órdenes de las cortes federales en ciertos distritos, específicamente el 9º distrito y también el 6º distrito. Y Laura, ¿nos puedes decir en este mapa a dónde quedan esos distritos? Voy a mencionar entonces, Narciso, allí en el mapa estamos viendo que el 9º circuito lo integran los territorios de Alaska, Hawái, está Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte. Este es el 9º circuito y luego allí vemos el 6º circuito que está integrado por los estados de Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee. Entonces, la gente que está viviendo en esas jurisdicciones y aplica y mete una aplicación para algo que se llama el ajuste de estatus, que Laura se refiere haciendo el proceso de la residencia, la Green Card, la mica dentro de este país, lo va a poder hacer adentro de los Estados Unidos porque el TPS se va a considerar como una admisión adentro de los Estados Unidos. Laura, tú ya sabes que cierta gente puede agarrar el beneficio de tener una Green Card mica a través de un matrimonio o una relación familiar, por ejemplo, teniendo un hijo más de la edad de 21, siempre y cuando están bajo ciertas circunstancias. Número 1, teniendo una entrada legal. Número 2, bajo una ley que se llama la 245I. Número 3, y ahora es el TPS, que vamos a decir ahorita. La gente que tiene Temporary Protective Status, TPS por sus siglas en inglés, como se conoce TPS, van a tener el beneficio de hacer este proceso. Pero obviamente el consejo es siempre hablen con un abogado, porque Laura, sí hay gente que tiene el TPS, pero lamentablemente tiene una orden de deportación porque en un tiempo metieron una aplicación de asilo que falló y lo citaron para cortes de inmigración, metieron un amparo o metieron más que nada una aplicación para el tema de la corte y falló la corte y ahora están en riesgo de ser deportados, pero la cosa que teniendo el TPS es un amparo contra la deportación, enforzando las leyes de inmigración contra estas gentes. Y es como algo así parecido como lo que le pasa a las personas que tienen DACA, es como tener esa protección. Correcto, inmigración no va a enforzar esas leyes y es por eso que nosotros no queremos que se acabe el TPS, porque cierta gente va a tener consecuencias muy drásticas si acaso se acaba el TPS y queremos proteger a estas gentes para que no se elimine el TPS. Entonces, Laura, las noticias ahorita es que inmigración va a respetar las órdenes de esas cortes en esas ciertas jurisdicciones. Si la persona está tratando de meter un ajuste de estatus para agarrar la residencia y está fuera de esas jurisdicciones, vive, en otras palabras, en los países que no están adentro del 9º circuito. En los estados que están en el... Discúlpame, fuera del 9º circuito y el 6º circuito, lamentablemente no califican para ajustar su estatus migratorio adentro de los Estados Unidos base el TPS. Bueno, Narciso, y ya esta parte ya última del segmento, voy a empezar entonces a darte las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales que tienen que ver con temas de inmigración. Aquí en pantalla aparece el número de teléfono para los que quieren saber cómo comunicarse con el abogado Narciso Cruz. Pueden llamar a ese número. Vamos con la primera pregunta, que es de Kendra Sánchez y dice: buenas tardes, abogado. Yo vine de Venezuela y entré para pedir asilo. ¿Qué posibilidades tengo de obtener asilo aquí en los Estados Unidos? Mucho gusto, Kendra. Gracias por darme esa pregunta. Yo consulto con mucha gente de Venezuela. Me encantan los venezolanos. Me encanta cómo hablan, me encanta su cultura. Y pues, y la comida también. Correcto. Siempre estamos peleando, no sé si sabías, los colombianos con los venezolanos por el tema de la arepa. Ellos dicen que la crearon ellos y nosotros decimos que no. Yo digo que no. Ustedes por ahí venezolanos comenten quién creó la arepa, los colombianos o los venezolanos. Pues yo no me meto en esas cosas. Yo no quiero dividir al mundo. No.
pero Bueno. me gustan los venezolanos y también los colombianos, algunos colombianos. Laura, hay que ir a la pregunta de nuestra amiga Kendra. Kendra quiere saber si acaso ella tiene un caso fuerte porque es de Venezuela. Bueno, Kendra, todo depende de tus circunstancias. El asilo se da no por las circunstancias general de un país, pero de las circunstancias individuales de una persona. Lo que quiero decir aquí es que los Estados Unidos no le va a dar el asilo a todo el país de Venezuela o a toda gente de Venezuela que pisa tierra dentro de los Estados Unidos. Uno tiene que calificar para el asilo y pelear individualmente para ese tema de asilo. Normalmente el asilo es un más que nada remedio que uno puede hacer si acaso entró con una visa de turista, como quizás Kendra que entró. Lo puede hacer con la oficina de UCIS y lo debe de meter antes de que cumpla el año adentro de los Estados Unidos, desde su última entrada a los Estados Unidos. La aplicación de asilo es una labor muy grande y entonces si acaso una persona piensa que va a tener un mes para hacer el trabajo, les digo que no, tienen que pues apurarse y hacerlo lo más pronto posible y empezar el caso lo más pronto posible. Yendo al grano, a la pregunta, normalmente para determinar si acaso tú tienes un buen caso para tu tema de asilo, tenemos que analizar si acaso los requisitos de asilo tú tienes insatisfecho. El asilo requiere que tú fuiste maltratada, torturada, perseguida en tu país de origen por razones de tu raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o tu nacionalidad, etnicidad. Aquí lo que quiero decirte, Kendra, es que si acaso tú estás argumentando que tú has sido perseguida, maltratada, torturada en tu país de Venezuela por tu opinión política, me tienes o les tienes que decir a la Corte de Inmigración o al Servicio de Inmigración por UCIS cómo fue que tú fuiste maltratada o torturada o perseguida, qué sucedió, por qué te escogieron a ti, cómo sabemos que te escogieron a ti, quién te hizo estas maldades, por qué te hicieron estas maldades, cómo sabemos que tú vas a sufrir este mismo maltrato por las razones que tienes esta opinión política si regresas a tu país de Venezuela. Obviamente, todo el mundo conoce lo que está pasando en Venezuela, pero es el mandado de la persona que quiere este beneficio del asilo de explicarle y meter documentación que apoya la aplicación de asilo. Por ejemplo, condiciones del país, condiciones del gobierno, reportes de las elecciones de Venezuela que son completamente pues fraudulentas. Y reportes del gobierno de Venezuela, las condiciones de la comunidad, más que nada la policía que existe en Venezuela. Yo he visto las aplicaciones aquí que ustedes hacen cuando van a meterlo de los asilos y yo veo que son 100, 200, 300, 500 hojas, o sea, son aplicaciones que requieren una investigación bastante profunda. Claro que sí, Laura, con declaraciones detalladas, apoyando cada cosa que decimos en la declaración. Si nosotros estamos escribiendo una declaración que dice nuestra cliente fue estudiante en la universidad, tenemos que traer documentación y pruebas que sí fue estudiante, que tuvo una opinión política, pruebas que eso era su opinión política, o documentación que pueda enseñar que sí estamos apoyando cada pues tema factual que le presentamos al Servicio de Inmigración. Bueno, allí está entonces la respuesta para Kendra, que pregunta acerca del asilo, siendo ella venezolana. Bueno, las personas que nos están viendo de Venezuela y que estén interesados en saber más del tema del asilo, es importante que tengan una consulta con un abogado de inmigración para que los pueda orientar y decirles si realmente ustedes tienen un caso que vale la pena o no. Así que allí está el número en pantalla para que se comuniquen y puedan hablar con el abogado Narciso Cruz. Vamos con más preguntas. Hay una que es de Carmen Guerrero y dice: hola, acabo de meter mi aplicación hace como 4 meses. Me pidió mi esposo, él es residente, pero me quiero ir a México. ¿Será que mi proceso sigue igual o no puedo salir del país? Que la persona no pueda salir del país es lo que está preguntando. Entonces me imagino que ya está dentro de los Estados Unidos, metió una petición el esposo. ¿De cuánto tiempo ya tiene su petición, Laura? No dice cuánto, pero dice que su esposo es residente, pero no dice que, bueno, dice que hace como 4 meses, sí. Y ella quiere saber si ella misma puede salir del país. Bueno, amiga, todo depende en qué tipo de petición metió tu esposo. Obviamente es una petición para emigrarte, pero ¿qué parte de la petición es la pregunta detallada que yo tengo para ti? Por ejemplo, Laura, algunas veces
veces gente puede meter una petición de dos partes. Eso es, número uno, la famosa I-130, el formulario que es para obtener una visa disponible a través de una relación familiar, un esposo residente permanente pidiendo a su pareja del extranjero. Nos dijo la amiga de qué país era, si acaso es mexicana, obviamente del país de México. Supongo que es de México, porque si quiere ir a México, me imagino que es de allá, ¿no? Lo que pasa aquí es que inmigración tiene un límite de visas disponible para esta categoría porque tu esposo no es ciudadano americano. Lo que te puedo decir ahorita es que actualmente esas peticiones están al corriente. En otras palabras, en este momento, agosto 2019, no tienes que tener un tiempo de espera tan largo para que haya una visa disponible para el paso número 2. Todo depende en tus circunstancias. Yo no conozco tanto de tus circunstancias. No sé si acaso entrases legalmente a este país. ¿Desde cuándo fue que entrases a los Estados Unidos? ¿Cuándo fue tu última entrada? Lo único que sé es que te pidió tu esposo hace 4 meses. También no estoy seguro si él también metió la segunda parte para hacer el ajuste de estatus, por decir, el proceso adentro de los Estados Unidos, para que no tengas que ir a, pues si eres mexicana, Ciudad Juárez, donde van los mexicanos, para agarrar su residencia afuera en el extranjero. No estoy seguro si metiste el formulario I-485. Si acaso metiste ese formulario, la ley dice que no puedes salir del país hasta que el Servicio de Inmigración te dé un permiso para salir de los Estados Unidos, conocido como el Advance Parole, y debes usar ese documento para salir al extranjero. Por ejemplo, amiga, si entrases con una visa de turista y tú decides de salir de los Estados Unidos mientras tienes tu visa de turista y regresas con tu visa de turista, lo que vas a hacer es completamente terminar tu proceso de inmigración con la petición I-485 porque ya no calificas por el ajuste de estatus. Pero todo depende, no estoy tan seguro con los detalles que me diste. Si acaso nada más metiste la primera parte o las dos partes, la petición familiar y el ajuste de estatus, el I-485, necesito un poco más detalles. Bueno, Carmen, entonces allí el tema es mejor que hables directamente con un abogado para que te asesores y para que expliques tus detalles y no vayas a tener de pronto un inconveniente saliendo del país. Vamos a hablar otras preguntas que hay aquí. Está llegando hay una que es del Zurdo Díaz, se hace llamar como el Zurdo Díaz, y dice: hola, buenas tardes, abogado. Yo entré a Estados Unidos el 25 de julio, pero me mandaron a México a esperar corte de asilo con mi familia. ¿Qué posibilidades tengo de que un abogado acorte mi cita, ya que la tengo hasta enero del otro año? Lamento mucho. Esta pregunta llega mucho. Sí, claro que sí, porque la espera es muy larga y lamento mucho que tengas que tener en estas circunstancias. Yo pienso que este programa de que tienes que esperar en México es muy injusto, especialmente porque no considera a la gente que está huyendo de un país, de su propio país, que quizás no sea México, Centroamérica, Cuba, Venezuela o otros países, que pide el asilo y les dicen que tienen que regresar al extranjero, a México. México es un país muy lindo. Yo personalmente soy mexicano, pero al mismo tiempo yo también vivo en la realidad y entiendo que cuando una persona no es de México, la vida es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues obviamente existe la delincuencia en todo el mundo, pero también en los territorios cerca de la aduana de los Estados Unidos. Estoy hablando de Tijuana, México, y también igual Ciudad Juárez. Ciudades fronterizas que tienen unos temas de criminalidad bastante altos. Incluso Tijuana está considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Correcto, Laura, y es por eso que yo pienso que este programa tiene un error muy grande, que realmente está poniendo a gente en peligro. Y la circunstancia aquí es que me gustaría decirte que un abogado puede cambiar esa corte y hacerlo mucho más corte, que lo hagas más pronto. Pero la realidad es que lo puede intentar el abogado de hacer, puede meter una moción para agarrar y más que nada tener tu primera corte inicial, meterla más rápido, tenerla más rápido, pero no te voy a garantizar que vas a tener éxito haciendo eso, porque al fin del día el abogado puede escribir los argumentos más mejores para tener
tu corte más pronto, pero si el juez de inmigración no hace una decisión o alternativamente niega tu pedimiento de tener una corte más pronto, lamentablemente estamos igual, no hay un cambio. Entonces la vas a arriesgar si pagas un abogado para ese beneficio. Yo te puedo decir que sí, técnicamente es posible, pero no está garantizado que te lo den más corte, especialmente que tenemos muchos casos ahorita en estas cortes fronterizas. Yo personalmente soy un abogado en San Diego, California, y tengo mi oficina aquí, y sí son demasiados casos que veo en la Corte de Inmigración, en los centros de detención. Y entonces, amigo, no te quiero pues agüitar, pero al mismo tiempo quiero que entiendas que quizás lo que quieres hacer no tenga éxito. Bueno, Narciso, y ahorita ya hay otra pregunta que es de Rosmar Martínez y dice, ¿qué está pasando con los asilos en fronteras de México? Bueno, precisamente lo que estamos hablando, el tema del asilo allí en la frontera. Claro que sí, Laura. Bueno, todavía están regresando a la gente al país de México. Normalmente una persona puede evitar yendo a México siempre y cuando puede enseñar que ellos también corren peligro en México, pero obviamente uno tiene que tener el mandado de enseñar eso. No es tan fácil hacerlo. Si tú dices que corres peligro en México porque no conoces a México y tienes miedo de ser más que nada un víctima de un secuestro o víctima de la delincuencia, no es suficiente eso, lamentablemente, porque pues teniendo el miedo no nos dice que corres peligro en México. Lamentablemente eso es la realidad que ahorita está pasando aquí en este país. Lo que sí puedo anunciar ahorita de este programa de quedarse en México es que este programa sí tiene más que nada la gente que lo está tratando de pelear. Ahorita en el 9º circuito existe una litigación que está tratando de llamar a este programa un programa ilegal. Y entonces la Corte del 9º circuito ya escuchó los argumentos de los abogados del gobierno y también a la gente que apoya a los inmigrantes afuera en el extranjero, y ellos van a hacer una decisión si acaso este programa pues todavía es un programa que debe de seguir y la gente debe de esperar afuera, o alternativamente el gobierno los debe de dejar adentro de los Estados Unidos, que entren a este país. Todo depende ahorita en estas circunstancias. Ahorita le digo y le anuncio al público que continúa este programa de quedarse en México mientras pides tu asilo. Ahorita estamos agosto 2019 y entonces de la fecha de este programa todavía continúa pues el tema de pedir asilo y esperar en México. Bueno, vamos a seguir con más preguntas para las personas que apenas se están conectando. Ahorita estamos con el abogado de inmigración Narciso Cruz respondiendo preguntas de inmigración. El teléfono para comunicarse con la oficina aparece allí en pantalla, 619-717-2233, para que llamen y hagan su agenda en persona en las oficinas del sur de California o para que la hagan por teléfono para recibir asesoría por teléfono. Vamos con una pregunta que es de Adriana Narváez y dice, ¿puedo pedir a mi hermana en Costa Rica? Soy ciudadana. Absolutamente que sí puedes pedir a tu hermana que vive en Costa Rica, tú siendo ciudadana americana. Te voy a decir ahorita, amiga, que puedes meter la petición I-130, la petición familiar, donde una hermana ciudadana americana pida a su hermana del país de Costa Rica para emigrarla. Aquí en este tipo de casos lo que sucede es que cuando tú metes esta petición, inmigración lo recibe y obviamente la relación entre ustedes, que son hermanas, lamentablemente va a dictar cómo se va pues desarrollar este caso, o mejor dicho, cuánto tiempo se va a desarrollar este caso. Lo que me refiero, Laura, es el boletín de visas que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquí podemos ver una imagen del boletín de visa. La categoría tuya va a ser F4 por el hecho que tu hermana no es de México, de las Filipinas y no es de India o de China, entonces ella va a estar en la categoría donde dice all other applicants or all others, y entonces eso es el tiempo que ella va a tener que esperar en este tipo de caso.
Bueno, vamos aquí con otras preguntas. Hay una que es de Irene García y dice: gracias, abogado, por todos los informes que nos da sobre inmigración. Yo vivo en el estado de origen, no sé qué estado es, pero dice: soy ciudadana americana con discapacidad motora y mi esposo fue deportado hace 10 años por felonía de drogas. ¿Podría él pedir un perdón y yo poder pedirlo? Tenemos una hija. Gracias, abogado, si me puede contestar. Bueno, a ti te agradezco y lamento tus circunstancias. Laura, yo nunca juzgo a la gente. Yo he tenido varias consultas con gente que ha tenido quizás un pasado negativo, claro, sea porque ellos estaban involucrados en cosas malas o negocios sucios, pero yo los veo y trato de ayudar como puedo yo. En este caso, amiga, lo que te voy a decir es que no sé la respuesta a tu pregunta y te voy a decir por qué. Me dices que él fue condenado y tiene un antecedente penal de felonía de drogas. Y que fue deportado hace 10 años. Correcto. Entonces, normalmente una deportación no elimina a una persona para tratar de regresar a este país siendo familiar como esposo de una ciudadana americana. Pero hay temas de inadmisibilidad y esos temas tienen que ver con los antecedentes penales. Y lamento yo diciendo que ciertos antecedentes penales eliminan a una persona para poder regresar a este país como inmigrante. Obviamente estamos hablando de algo diferente si hablamos como una aplicación de no inmigrante, y lo que me refiero cuando digo la palabra no inmigrante es que estoy hablando acerca de una aplicación como una visa de turista, una visa de estudiante, de inversionistas, que sí hay tipos de perdones que una persona puede meter. Nosotros aquí no hacemos esos casos de no inmigrantes, visas no inmigrantes, pero sí hacemos las visas de inmigrar para que la persona pueda vivir aquí y migrarlos permanentemente a los Estados Unidos. Acerca de este tipo de caso, lo que voy a decirte es que tienes que consultar un poco más profundamente con un abogado. No quiero decirte que él no va a calificar porque es una felonía y son drogas. Algunas veces, Laura, yo tengo consultas o me dice una persona que sufrió un antecedente penal de este tipo, pero yo leyendo los documentos específicamente de la corte, yo puedo determinar que no es una felonía agravada o no fueron drogas, pero fueron quizás cosas que una persona usa para consumir drogas, pero nunca encontraron drogas. No sé y no estoy seguro, no ha visto el expediente profundamente, no me ha metido para analizar el caso personalmente yo, y entonces no te puedo decir definitivamente si él está eliminado para esta oportunidad de regresar y unirte con tu familia. Entonces el consejo que te doy es que consultes con alguien adecuadamente y que esa persona realmente ponga atención en el caso y vea el expediente criminal para saber si acaso es posible o no va a ser posible. Bueno, allí está entonces la respuesta para Irene con respecto a este tema con su esposo. Para las personas que de pronto tengan algún antecedente penal y quieren saber si pueden calificar o no, o que si los descalifica su antecedente penal, bueno, es importante hablar con un abogado para que el abogado revise este expediente y pueda darse cuenta realmente qué es lo que tiene la persona allí. Vamos con otra pregunta de inmigración. Hay una que es de Jonathan Espinosa y dice: yo tengo una pregunta. A mí me castigaron 1 año por entrar ilegal y salí por deportación voluntaria. ¿Ese es mi castigo o tendré que pedir el perdón? Yo estoy casado y mi esposa es ciudadana. No estoy seguro acerca de un castigo de 1 año. Normalmente los castigos que vienen con inmigración son de 5, 10 o 15 años. Obviamente yo estoy hablando de mi conocimiento de la ley después de abril 1997. Acerca de un castigo de 1 año, quizás lo que dijeron es que no puedes aplicar para una visa no inmigrante por un tiempo de 1 año, pero no estoy 100% seguro. Lo que sí te puedo decir es que ciertos castigos son de vida, y lo que te puedo decir es que una persona pues clamando la ciudadanía americana por la aduana, lamentablemente no hay un tipo de perdón que pueden obtener. Sí hay ciertas excepciones y circunstancias, pero no todo el mundo aplica para eso. Obviamente teniendo un castigo de 1 año puede ser que sí puedas regresar a este país,
pero de vuelta voy a la respuesta de la pregunta previa, que todos los casos son diferentes y un abogado quizás tenga que analizar la agarrada y el antecedente de inmigración que sufriste. En otras palabras, un abogado tiene que ver esa orden del castigo de 1 año que tú me dices que tienes, analizarlo, leer el código legal y ver de qué se basó ese castigo de 1 año. También hablar de cómo fue que intentaste entrar ilegalmente. ¿Fue por la aduana donde se forman la gente para entrar legalmente con documentos, escondido en un carro, o quizás por el cerro con un coyote, un pollero? No estoy seguro, y entonces esos detalles me faltan, y obviamente también el expediente de inmigración para determinar qué fue el antecedente migratorio donde tú me dices que vino este castigo de 1 año. Que aquí en la oficina, aquí se tramita eso que se conoce como el FOIA, ¿no? ¿Ustedes obtienen esa información a través de eso? Claro que sí, Laura. La FOIA es un tema que, pues por sus siglas en inglés, es Freedom of Information Act. Es una ley federal que le da el derecho a cualquier individual pedir su expediente con cualquier agencia del gobierno. Entonces, Laura, si acaso yo quiero pedir mi expediente con el FBI o la agencia de USCIS, porque yo emigré a este país, yo lo puedo hacer. Obviamente quizás no me dan todo completamente el expediente, me van a dar una copia de mi expediente, quizás esté redactada por ciertos temas de seguridad nacional o ciertos temas que son privadas. Por ejemplo, si alguien puso sus impuestos para hacer mi aval, no van a enseñar esos datos de la persona, biográficos o seguros sociales, temas relacionados a eso. Pero la información que pertenece a mí sí me lo van a dar a mí, porque por esta ley, que es una ley federal, yo lo puedo pedir. La persona quien pide su FOIA no tiene que ser ciudadano americano o residente permanente, puede ser una persona que no tiene estatus legal adentro de los Estados Unidos o que está fuera de los Estados Unidos, pero puede ser usar esta ley para pedir su expediente. Súper importante poder acceder a esta documentación, ¿no? Es como un primer paso muchas veces que se hace aquí en la oficina para mirar qué es lo que tiene la persona ahí en su pasado, ¿no? Es correcto, pero no todos los casos, y voy a decir esto yo, y es mi opinión, no todos los casos necesitan una FOIA. Algunas veces yo puedo determinar con una plática con un cliente cuál fue el tipo de antecedente de inmigración sin pedir este expediente y sin decirle o obligarle o hacer al cliente que pague por este proceso legal, por el hecho que muy fácil estas cosas yo los puedo determinar algunas veces no es tan fácil para determinar y necesitamos este expediente, pero tenemos que ver si yendo al grano a la pregunta de $1 millón, es que bajo esta plática o en la consulta que me diste, lo debemos pedir o mejor no lo debemos pedir, porque al fin del día no va a haber una solución que tú tengas para tu residencia. Me gusta ser honesto con la gente, claro, y no me gusta que ellos gasten su dinero en vano. Dinero y tiempo, claro. Si no es necesario pedir estos documentos, no les voy a decir que lo agarren. Yo conozco ciertos colegas que tienen reputación de empezar este proceso, pero es en vano porque hablando con el cliente no fue necesario y quizás fue un gasto que no tuvo que hacer el cliente. Obviamente yo nunca hablo negativo de ningún colega, no trabajo por ellos, no estoy en sus oficinas y no sé cuál fue la razón realmente para pedir este expediente, pero yo no lo pido si yo pienso que no es necesario y claro, si pienso que nada más va a ser gasto adicional. Bueno, bien importante esto. Para las personas que quieran hablar con el abogado Narciso Cruz, allí está el teléfono, aparece en pantalla 619-717-2233 para que se contacten con él, ya sea que vengan en persona a las oficinas en el sur de California, San Diego o San Marcos, y en caso de que no estén aquí, no se preocupen que pueden hacer una videollamada o una consulta telefónica desde cualquier lugar del mundo. Tenemos clientes en muchas partes de Latinoamérica, clientes en Europa, Australia, en todas partes del mundo, no hay ningún problema.
Ustedes simplemente ahí coordinamos para tener en cuenta el cambio de horario, pero ya de resto sí se puede comunicar con el abogado Narciso Cruz sin importar dónde usted esté ubicado en el planeta. Vamos ahorita con unos comentarios muy bonitos, Narciso, que nos han hecho llegar. Hay uno que es de Ángel Benítez y dice: hola, hace poco los escucho desde Boston, me han servido sus consejos mucho, justo porque me estoy legalizando por una ley que había para mí. Oh, qué bueno, qué bonito. Felicitaciones, qué bueno que estás pudiendo legalizarte. Julio Ríos dice desde Colombia, un saludo cordial, un saludo para mi compatriota desde mi país. Armando Ramos dice: abogados, gracias por mantenernos informados, saludos desde Riverside, California. Oh, listo, muy cerca, amigo. Sí, Orange County. No, Riverside, I'm sorry, Riverside County, sí. Tienes que pasarte por aquí a saludarnos. Leandro Jesús dice: hola, siempre informándonos, los quiero, un saludo. Leandro, muchas gracias. Irma Reyes es una fan tuya, yo siempre la veo comentando en todos los videos. Super fan. Sí, dice: gracias por las respuestas a las preguntas, distinguido abogado Narciso de la Cruz y oficina. Un saludo a su linda mascota, saludas desde Los Ángeles, California. Allí Irma está. Reyes. Irma Reyes siempre está comentando por ahí, siempre la veo, creo que es una fan destacada de nosotros porque siempre está súper pendiente de los videos. Pues si yo voy a Los Ángeles me voy a quedar con Irma, en su casita. Un almuercito con Irma. Sí, vamos a tener una cena y te agradezco y traigo a Bacon para que lo saludes. Y hay un comentario de Estela Ramírez Arango y dice: Dios les bendiga por trabajar con tanto amor, son unos ángeles terrenales con todo y mascota. Hay que ponerle unas alitas ahorita al bacon ahí como un angelito. Muchísimas gracias de verdad por esos mensajes tan bonitos, por apoyarnos. Ya sabemos que el abogado Narciso hace pues un tiempo en su apretada agenda para hablar con ustedes, para dirigirse a la comunidad y contarnos qué es lo que está pasando en temas de inmigración y obviamente pues orientarlos a todas las personas de la comunidad inmigrante que también son como nosotros inmigrantes. Claro que sí, Laura, y con eso nos despedimos. Me regalan un like en este Facebook, compártenlo por favor, y también síganos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, que también ponemos contenido allá de otros Facebook Lives que hemos hecho en el pasado y también cosas que normalmente quizás no pongamos en Facebook. Así es, recuerden que las personas que se van suscribiendo y que están participando, más adelante les vamos a anunciar un concurso que va a estar buenísimo. Lo que pasa es que lo estamos ahí organizando entre Narciso y yo para darlo a conocer, entonces estén muy pendientes, muy conectados a nuestro canal porque próximamente lo vamos a anunciar. Es un concurso muy sustancioso que le puede cambiar la vida a una persona, así que no se olvide suscribirse. Por aquí abajo está el botón, suscríbase, darle clic a la campanita de enseguida para que reciban notificaciones y nos volvemos a ver este sábado con más respuestas a preguntas de inmigración. Listo, cuídense, bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.